RA78, el punto de encuentro donde las generaciones recuerdan el pasado, donde chicos y grandes se juntan para recordar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos? Amigos de Saludablemente, ya jueves 7 de mayo. 7 de mayo. Rapidísimo, ¿no? Súper rapidísimo, ¿no? Ahora ya sí. Se está acabando esto. Ya con esto en que si estamos en cuarentena, que si pandemia, que si los niños regresan a clases, que si no, híjole, pues ya se nos fue corriendo, pasó el mes de abril y a lo que va de mayo, híjole, ya, la primera semana ya se nos fue. Sí, ya se está acabando esta situación, ¿no? Pues ojalá. Ya viene el Día del Maestro. Sobrevivimos. Deja el Día del Maestro, primero las mamás. Oye, sí, Sí, como que han sido... Felicidades a todas, ¿no? Sí, felicidades a todas las mamis. Sabemos que están en casa, sabemos que ha sido complicado, que ha sido difícil, pero ya pronto se va a acabar y todos vamos a salir todos juntos. Eso es lo más importante del asunto. Así es. ¿Y usted ya está preparada, doctora, para el 10 de mayo? Pues sí. Vamos a hacer un festejo pequeñito en casa. Aparte ha sido como la habitual en esta época, ¿no? Yo creo que todos los que cumplimos años en abril, pues los niños el 30 de abril, ahora que fue 1 de mayo, o sea, como que los festejos. A mí nada, mijito. No, a mí nada. No, a mí nada. Yo me compré una semita de esas. del Carmen. Son muy famosas. Cuando vengan a Puebla, vengan a buscar esas semitas. Sí, pero ya sabe que ahorita como que nada más pasa en su coche y se las lleva. Todavía no se puede sentar allá a degustarlas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se lo puede comer ahí. Pero no es correcto. Ah, no, obviamente. No, por supuesto que no. Pero no es correcto. No creo que no más es así. ¿Verdad? Pero sí ha sido como la costumbre ahorita, ¿no? Festejos muy pequeñitos o semifestejos o que nos quedamos en casa, pues solo con la gente que está conviviendo con nosotros. Y pues es como habituarse y acostumbrarse a esta nueva forma de vida, ¿no? Que confiamos en que ya solo sea este mes y ya para junio pues podamos estar platicando de otro tema. Sí, pues todo el mundo quisiera que fuera antes, pero debemos estar platicando para otro tema. Está saliendo y todo eso. Sí, ¿verdad? Yo como que empiezo a notar un poquito de más actividad en las calles. Sí, ya la gente empieza a salir. Híjole, pues por una parte bien, pues por otra parte mal, pero resistamos. Mientras tanto es jueves 7 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Y el día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Cuéntanos, Chef, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sobre los suplementos del omega 3. El famosísimo omega 3. ¿Qué sabemos del omega 3? Yo la verdad no sé nada. ¿Cómo vas a saber nada, Chef? Lo que yo sé... Experto en la materia, caray. No, pero pues no quiere decir que yo me sepa todo lo científico. Claro está. Pero pues por ejemplo, yo lo que sé del omega 3 es que nos ayuda a bajar los niveles de colesterol. Porque se supone que es un aceite bueno. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un aceite bueno. Bueno, vamos bien. Punto para mí. Sí, yo creo que a mí no me tocó, pero sí he escuchado muchas opiniones de que cuando eran pequeños, híjole, el famosísimo aceite de hígado de bacalao, así como nunca a la se los fuerza. Dieron esa, ¿cómo? Emulsión de quién sabe quién. Emulsión de un señor muy famoso. Se ve horrible esa cosa. No sé, yo personalmente ¿Nunca lo tomaste? No, yo nunca lo tomé. No, nunca lo tomé. Pero yo creo que a muchos que nos están oyendo en casita, a los que nos están viendo, pues yo creo que sí, de chiquitos, la mamá sí, ven a tomarte tu emulsión y casi tápate la nariz y abre la boca y va la cucharada, porque dicen que sabía espantoso. ¿Todavía la venden? Sí. ¿Sí? Sí, pero ahora ya de sabores y así. ¿Y si de veras tiene de sabores o no? Pues no sé, que sepa, yo nunca la volví a tomar, Usted la verdad. está comisionado a volverla a probar y para el próximo programa nos cuenta si sigue sabiendo tan espantosa. Yo la verdad paso de eso. Sí, a todos de chiquitos, pues de una u otra forma les trataban de dar ese suplemento, pero pues como para qué nos lo daban, ¿no? ¿Qué rollo con el omega 3? ¿Qué onda con eso? Sí, ¿para qué nos los daban? Pues para qué nos lo daban, eso vamos a ver en el programa de hoy. ¿Qué son los omegas? Los omegas son unas grasas y son grasas buenas. Y lo más curioso del asunto es que son grasas que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Entonces, por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Okay. Médicamente, bioquímicamente se denominan ácidos grasos esenciales porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos. Ya sabemos que pues todo lo que comemos tiene carbohidratos o azúcares, tiene proteínas y tiene grasas. Y dentro de esas grasas, pues se encuentran los ácidos grasos, específicamente en este caso, pues los que nuestro cuerpo no puede sintetizar y forzosamente tenemos que ingerirlos a través de los alimentos. Ok.
Perfecto. Entonces, hay que checar qué alimentos son los que contienen estos omegas. ¿Por qué contienen estos omegas? Y pues, ¿por qué se les llaman omegas? ¿Cuál es el qué? show de A ver, omegas? ¿De dígame dónde eso, viene omega. la palabra? Porque yo conocía omega y alfa, principio y fin. Sí, más o menos por ahí. Sí, va por ahí. Sí, va por ahí el asunto. ¿Por qué se llaman omegas? Porque tienen que ver por el carbono donde se encuentra el doble enlace. Evidentemente ya es meternos como en cuestiones estructurales de la molécula, hablar de muchos principios bioquímicos. Claro. Y si recordamos nuestras clases de química orgánica por ahí de la secundaria, la prepa. Pasé dormido. No hace tanto tiempo, chef. No, yo digo que pasé dormido. Si recordamos nuestra clase de química orgánica de secundaria de prepa, pues recordemos que los carbonos, las moléculas de carbono se van enumerando y pues el primer carbono es el alfa, y si estamos hablando de un omega, pues estamos hablando de los últimos carbonos de la cadena, ¿no? Entonces, y se denominan omega 3, omega 6, omega 9, que son como varios, los más famosos, los que más conocemos, porque en ese número es donde se encuentra el doble enlace, la doble ligadura. Por eso se llaman poliinsaturados. ¿Vale? No se complique, no se preocupe, eso ya es como meterse en cosas como muy bioquímicas, como cosas como muy de ciencia. Lo importante es que son los omega 3, los omega 6 y los omegas 9, que por lo general son las formas en las que vienen las presentaciones comerciales. Ácido graso, omega 3, contiene omega 3 y 6 o contiene una mezcla de omega 3, 6 y 9. Ok. Todos esos enlaces hay que estarlos checando. Sí, lo importante, no se preocupe si es omega, si es alfa, si es beta, gamma. Oye, usted no se preocupe. Y esos suplementos que dicen que contiene todos los omegas más, no sé qué, de pescado o cosas así. Pues porque efectivamente los omegas provienen de pescados, de peces, sobre todo de aguas frías, como por ejemplo el salmón, por ejemplo el arenque, por ejemplo los atunes, o más adelante vamos a hablar del famosísimo krill. Sí, dicen que ese es el mejor ahorita, ¿no? Es el top number one. Pues ahorita vamos a platicar de realmente qué es lo que necesitamos y cuánto es lo que necesitamos de cada uno de esos. Pero para empezar hablando, bueno, pues yo ¿para qué quiero un omega? La mamá nos lo daba. Ay, mijito, para que crezcas sano y que crezcas fuerte, ¿no? Sí, sería una buena pregunta. ¿Para qué el omega? ¿Para qué queremos los omegas? Pues los omegas tienen un montón de implicaciones dentro de nuestro cuerpo. Básicamente forman la estructura de todas nuestras membranas celulares, desde las células de los ojos, pero las células de los nervios, pero las del corazón, pero las de nuestros músculos. Esas células tienen una estructura que se llaman membranas, que son las que le permiten a la célula su correcto funcionamiento y la entrada y salida de las sustancias que necesitan para ejercer sus funciones. ¿Y de qué está formada esa membrana celular? Pues de grasas. De grasas, como por ejemplo el colesterol, del que muy pronto vamos a tener un programa del colesterol, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Y principalmente de omegas. Entre más omega 3 tenga una membrana celular, va a ser más flexible, va a ser más maleable, va a ser más moldeable. Ajá. ¿Y en qué se traduce que tengamos una membrana celular flexible? Pues en que nuestra célula va a trabajar mejor, va a producir lo que necesita, va a desechar lo que no necesita, nuestra piel se va a ver más hidratada, más lisita, va a poder realizar sus funciones de forma adecuada a nuestra célula. Por eso es importante el consumo de los omegas. Okay. ¿Sí? Los omegas también tienen mucho que ver con respecto a la transmisión de los impulsos nerviosos a nivel de todo nuestro sistema nervioso central, desde médula espinal a nivel de la columna y pues en todo lo que son nervios periféricos, brazos, piernas, el parpadeo, etcétera, pues los omegas juegan un papel importante. O sea que las personas cuando de repente empiezan como que estoy nervioso, ¿falta de omega? Podría ser. ¿Sí? Sí, de hecho es una de las líneas de tratamiento y se utilizan como tratamiento paliativo o como tratamiento coadyuvante para enfermedades de tipo nervioso, como por ejemplo el Alzheimer o el síndrome de Parkinson, que es ¿sí, donde la gente empieza a temblar. Eso? Sí, porque además los omegas tienen múltiples funciones inmunoestimuladoras, que quiere decir que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico y pueden producir muchas sustancias antiinflamatorias, desde cosas tan básicas como por ejemplo en el asunto de la obesidad. Actualmente sabemos que estar gordito pues no solamente es acumular grasa, que la grasa que acumulamos pues tiene produce muchas hormonas y esas hormonas producen factores inflamatorios. Los omegas van directamente a atacar esos factores inflamatorios. Entonces atacan la inflamación desde aspectos tan diferentes como son la obesidad, hasta, por ejemplo, en casos de artritis reumatoide, de lupus, que son enfermedades de tipo autoinmune, hasta cosas de tipo cerebral, ¿no? Como estábamos platicando del Alzheimer y los asuntos de Parkinson. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Oiga, doctora, ¿y la diferencia entre omega 3, 6 y 9?
Ya lo habíamos platicado, lo mencionamos al principio del programa, tiene que ver dónde está el doble enlace de el carbono, ¿no? Como les digo, ya son cuestiones como muy de bioquímica. Si usted es químico, si usted es biólogo, si usted es médico, si le apasionan todas esas cosas de ciencia, pues démosle una estudiadita de química orgánica, ¿no? ¿Referencia para estudiar omegas? Pues algo hay muchos libros de bioquímica muy buenos. Internet, ¿no? Así, no sé, de algún médico, el hospital tal. Pues podemos hacer un poquito de las revisiones de Mayo Clinic o podemos realizar alguna búsqueda. Hay un buscador muy famoso en internet que se llama Cochrane. Todos los que son médicos tienen como muy identificados esos buscadores. O sea, el que no sabe de medicina se va a esa página y saca todo. Vaya, finalmente usted entre en Google y ponga omegas y la información que nos van a aportar realmente va a ser buena después de ver este programa donde vamos a aclarar muchas cosas. Sí, hay que aclarar todas nuestras dudas porque luego nos tomamos cada cosa. Sí, pues dijeron que me tomara el omega y que es que era bueno y pues yo me lo tomo, ¿no? Aunque luego ande repitiendo después como a pescado, como a que me comí unos mariscos que no estaban muy buenos, pues no importa, yo me lo tomo, algo me ha de hacer, ¿no? Ajá. Y ahora, en este caso, por ejemplo, tenemos pues el omega 3,19, pero ¿y ese de krill? Pues es que el krill, ¿qué es el krill? Dicen que es un langostino chiquito, como un camaroncito. Sí, es como un camaroncito pequeño, Sí, es un crustáceo muy, 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 muy chiquito, específicamente en las aguas de la Antártida, o sea, aguas muy heladas, aguas muy frías. Por eso es un animalito que tiene altos niveles de ácidos grasos, porque se imagina el calor que debe producir el cuerpo del animalito para sobrevivir en aguas heladas como de la Antártida. ¿Sale? Por eso por eso son específicos de esas regiones, de aguas realmente frías, de temperaturas bajo cero, y son unos camaroncitos muy, 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 muy pequeños que se encuentran en gran cantidad y son alimento de ballenas, de pingüinos. Así todos se los comen. Sí, claro, sí, yo creo que han visto todos, pues no sé, en las películas. ¿Alguna vez vieron Pinocho? Antes de que la ballena se tragara a Pinocho. O sea, cómo se alimentan las ballenas a través de las barbas que tienen, pues de lo que se alimentan es de krill, ¿no? No nada más están tomando agüita. Ajá. Entonces, todavía hasta eso del aceite de krill tiene, ¿qué será que tendrá? Como unos 10, 12 años en el mercado, ¿no? Creo. Yo apenas lo conocí hace como 1 año, 2 años. No, sí tiene como 10, 12 años en el mercado el asunto de los omegas provenientes de krill, porque al menos cuando éramos pequeños, pues solamente se conocían que provenían de pescados, de peces de aguas frías, como puede ser el salmón, puede ser los arenques, puede ser el atún. Pero pues se dieron cuenta que krill había en una gran cantidad y pues también mediante procesos de extracción pues se puede obtener ese ácido graso esencial. Ok, ¿y la diferencia en funcionamiento? Básicamente es la misma. O sea, ¿hacen lo mismo? Sí, hace lo mismo. O sea, no tiene que ver nada. No tiene que ver que sea de krill o que sea de salmón. Lo importante es que sea un buen aceite omega 3. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo más importante. Ok. ¿Y las siglas DHA? Eso vamos a resolver ahorita más adelante, pero vamos... ¿Mitos y realidades? Exacto. No, pues entonces mejor vamos a nuestra sección de mitos y realidades. A nuestra sección de mitos y realidades. Y pues el chef nos preguntaba que qué onda con eso de DHA, qué onda con eso de EPA, etcétera. Porque yo creo que todos hemos visto, al menos si tenemos niños pequeños en casa, que muchas veces las leches que les damos a los niños a partir de 1 año, a partir de 2 años, pues dice enriquecido con DHA, o contiene EPA, o contiene omega 3, o contiene omega 6. Sí, sí las ha visto, chef. Sí. Sí, dígame que sí, certero. Sí, aquí súper certero, sí las he visto. Sí, efectivamente, recordemos que los ácidos grasos esenciales son sustancias que nuestro cuerpo no produce y básicamente vamos a hablar de 2 familias. Esos ácidos grasos esenciales hay omega 3 y el omega 6. El omega 3 se conoce como ácido linolénico y el omega 6 es el ácido linoleico. No se complique, omega 3 y omega 6. Yo una vez vi un aceite que decía así, aceite con linoleicos. Ajá, pues es un aceite... No, por supuesto, bueno, es un aceite enriquecido con omega 6. Ahí aprendí algo nuevo. Yo no lo compré porque decía linoleicos. Pues, ¿de qué es eso, no? Pues hay que informarse. Vea nuestro programa para que, con todas las cápsulas, todos los programas que hemos hecho, híjole, poquito a poco vamos dando herramientas para que pueda hacer compras mejor informado y tome mejores decisiones
decisiones al momento de alimentarse. Entonces tenemos dos familias, el omega 3 y el omega 6. Nuestro omega 3, cuando nosotros nos lo comemos y llega a nuestro intestino y se absorbe, se va directamente al hígado. ¿Y qué le pasa en el hígado? Ese omega 3 no se va a quedar así solito, se va a transformar y se va a transformar en una cosa que se llama EPA, que también es un aceite, y ese EPA después se va a transformar en el famosísimo DHA, que es con lo que están enriquecidas todas las leches de los niños pequeños. ¿A poco? Sí. Pues no me está diciendo que sí los No, sí, conoce, por eso, ya vieron, sí, sí, nada sí. más estando No, sí, avión sí. el chef. No, estoy viendo Sí. si se acuerda. No, claro que sí. Entonces, ¿por qué es importante ese DHA? Porque ese DHA, esa grasa proveniente del omega 3, ese se va directo a nuestro cerebro y entonces actúa a nivel de estructuras cerebrales, propiciando una mejor formación de estas y un mejor intercambio de información entre las células. Por eso es bien importante que desde pequeños haya una ingesta de DHA adecuada. Por eso todas las leches de los niños o casi todas las leches de los niños están enriquecidas con este DHA. Desde los lactantes, desde los muy pequeñitos que o no pueden tomar leche porque la mamá no produce o por alguna situación no hay lactancia materna, nos vamos a dar cuenta que todas las leches de cualquier marca, la gran mayoría van a decir que están enriquecidas por DHA, porque básicamente es un nutriente bien importante del cerebro. La leche materna contiene DHA, es una cosa ¿Sí? maravillosa. Sí. Wow. Oye, y eso, por ejemplo, bueno, no sé si lo sepa, ¿verdad? A lo mejor no lo sabe. Pero, por ejemplo, todas ese tipo de adiciones a la vitamina, si es leche en polvo, ¿cómo la vas a encontrar? Eso pues ya son procesos propiamente de la industria manufacturera, ¿no? Ujú. Y lógicamente por eso son relativamente caras. Busquen, por ejemplo, una leche para niño de 1 año, de año y medio, una leche normal, o sea, una leche tradicional, o una leche que contiene DHA, por supuesto más caras. Oh. Más o menos un botecito que contenga DHA para un niño de 1 año, pues aproximadamente nos va a costar, pues, ¿qué les gusta? Uno de 750 gramos, un botecito nos va a costar ¿Cuánto? 350, 400 ¿Qué? pesos. Sí. No les cuento en qué tiempo se la acaban, ¿eh? Y no comparemos, o sea, una leche tradicional, ¿no? ¿Qué costo tiene? Entonces, sí son de costos más elevados, obviamente Ujú. por todo el proceso de manufactura que lleva el hacer una grasa, que es el omega 3, que es el DHA, pues convertirlo a algo sólido, ¿no? Algo que sea Wow. polvito. No les des DHA. No, sí, denles DHA porque es bien importante. No, eso le va a decir Si su quieren marido, que yo sean creo. listos, que sean inteligentes, que tengan poder de toma de decisiones rápido, denles DHA. Realmente es una inversión que se hace. Sí. En los niños que no pueden recibir lactancia materna, pues sí busque una fórmula que por lo menos contenga DHA. Wow, 300 y cacho pesos. Mínimo, y Mínimo, eso y le eso estoy barata. diciendo solo DHA. Si ya tiene fibra, si tiene probióticos, si tiene un chorro de cosas que los niños necesitan, Ajá. no le cuento cuánto valen los botecitos así pequeñitos. Híjole, no. Por eso dicen que los niños son inversiones a fondo perdido, porque entre leche y pañales desechables, no, El bueno. primer año o 2 años, ¿no? Pues como los dos. A los 2 años. Yo no. creo que como los dos, segurísimo. A ver, doctora, mira, tengo acá unas preguntas del público. Cuando quieran hacernos preguntas, Sí, ya saben. escríbanos, déjenos sus Escríbanos notas. ahí en nuestras redes sociales, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la tuya? Sí, a mí pueden buscarme en Facebook como doctora Guadalupe López, Nutrición Clínica, inclusive están apareciendo en este momento, o en Instagram como dra.lupita.nutrición. Ajá, y en la mía pueden encontrarnos como Oleo Amore en Facebook y en Instagram Oleo-Amore. Ahí pueden encontrar muchísima información. Sí, chéquenlo, porque al ratito, justo hoy al ratito, voy a tomar un webinar de ácidos grasos esenciales, entonces va a haber mucha más información que poderles compartir. Cualquier duda, pues déjenme un mensajito en redes sociales y se los contesto de inmediato. Sí, y ahí por ahí nos pueden dejar sus dudas. Sí. A ver, dice la primera pregunta. ¿Todas las grasas omegas son iguales? Si estamos hablando de omegas 3, 6 y 9, sí. Como les comento, el omega es la posición del carbono. El número es donde se encuentra el doble enlace. Entonces, ¿de qué son iguales? Sí. Ok. ¿La grasa omega 6 Ujú. es necesaria para la piel y el cabello? Sí. Lógicamente siempre hay que tomar una buena combinación, ¿sí? Omega 3, omega 6. Nuestra dieta occidental, específicamente los mexicanos, la gente que está en Centroamérica, en Sudamérica, inclusive en Estados Unidos, ingerimos más omega 6 a comparación del omega 3. Y eso tampoco es tan adecuado, porque el omega 6 en exceso va a producir una cosa en nuestro cuerpo que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es una sustancia que nos inflama.
¿Sale? Entonces siempre hay que tomar una cantidad adecuada de omega 3 y de omega 6. Es más importante consumir más omega 3, pero sin dejar a un lado el omega 6. Porque el omega 6 al mismo tiempo que primero produce una sustancia antiinflamatoria y después produce la sustancia inflamatoria. Y específicamente el omega 6 se utiliza para el tratamiento de la neuropatía diabética, cuando los pacientes con diabetes empiezan a tener problemas en los nervios, que en muchas ocasiones finalmente derivan en el famosísimo pie diabético, o se utiliza también para el tratamiento como alergias, o se utiliza como un antiinflamatorio en casos de cáncer de mama. Entonces, el omega 6 es bueno en la cantidad que debe ser. Siempre necesitamos consumir más omega 3. Desgraciadamente, nuestra dieta, la dieta del mexicano, la dieta de... O sea, y de todo, no se crean nada más del mexicano. Debería haber una omega en esas, ¿no? La omega T. No, omega T no. Desgraciadamente, nuestra dieta no es suficiente. Lo que ingerimos no es suficiente para alcanzar más o menos el requerimiento diario. Entonces, por eso siempre es importante estar tomando un suplemento exógeno. Prácticamente para que pudiéramos alcanzar la cantidad de omega 3 que nuestro cuerpo necesita, pues tendríamos que consumir más o menos entre 750 miligramos, 1 gramo a la semana de pescados fríos crudos. Entonces, estamos conscientes pues no, y menos, o sea, y para que aquí en México se consiga un salmón realmente bueno, es un tanto complicado y es un tanto costoso. Sería más caro. Exacto, es un tanto costoso. Entonces, pues es importante siempre tomar un suplemento. Ok, vamos con la siguiente. Sí. ¿Implica el tamaño de la cápsula? No, para nada. No, porque acuérdense que son aceites. Acuérdense que son aceites. Entonces, eso depende de qué más tenga nuestro aceite. Yo creo que han visto que hay omega 3, 6 y 9 y aparte tienen vitamina E como antioxidante. O solamente esa capsulita trae omega 3. No, realmente el tamaño es como por la cantidad de aceite, por la cantidad de otra cosa que le pongan. No realmente tiene la cantidad de los omegas. Generalmente son presentaciones un poquito grandes, inclusive aquí las ven. Más adelante el chef nos va a hacer una prueba de una omega demostración para ver si es bueno o es malo. Y entonces tienen más que ver pues como con el asunto de la presentación farmacéutica que se le Tiene que, bueno, a lo mejor, por ejemplo, yo he observado que si tiene que ver algo el envase en el que viene. Eso sí es importante y es como el aceite de oliva. ¿Quiere un aceite de oliva bueno? Cómprelo en botellas oscuras. ¿Sí? Porque evidentemente es un aceite y entonces sí es sensible a la luz, es fotosensible. ¿Sí? Entonces es como el aceite de oliva. El omega también, procuré comprarlo generalmente las botellas son de color café, son como color son oscuras para que no pase nada, estén oscuras. Es correcto. Ok. A ver. ¿Qué dice? Los ácidos grasos omega 3 de origen vegetal ofrecen los mismos beneficios que los del pescado. Siempre son mejor buscar las fuentes de origen animal. ¿Por qué fuentes de origen animal? Porque son provenientes de peces o de crustáceos de aguas muy frías. Lo platicábamos al inicio del programa. De aguas frías, porque imagínense la cantidad de energía que necesita el cuerpecito del krill o el cuerpo del salmón para sobrevivir a temperaturas tan extremas. Obviamente requieren una reserva grasa muy fuerte o muy grande, y de esa reserva grasa pues es de donde se sacan todos estos omegas. Lógicamente tenemos fuentes de omegas, tanto de omega 3 como de omega 6, fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. Fuentes de origen animal, los salmones, el arenque, el atún, el krill. Si tuviéramos aquí, doctora. El huevo, por ejemplo. Oiga, ¿de veras el huevo qué? Sí, el huevo contiene omega 3. ¿A poco? Sí. Pero luego dicen que es malo, ¿no? No, por el colesterol, dicen. Pero eso lo veremos en otro programa. Vamos a desmitificar todo el asunto hablando de esa pobrecito parte. Colesterol, le tiran tanto. Es como el plátano de las frutas. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere comer plátano, que porque tiene mucho azúcar. Y ¿sí? Plátano todo el mundo lo desprecia. Pero sí tiene mucho azúcar, ¿no? Pues si nos ponemos muy estrictos, plátano y manzana, ahí van empatados, ¿eh? Pero la manzana tiene fibra. ¿Y diferencia que el plátano no? Diferencia de... Ok, a ver, creo que esta iría con la anterior, pero dice, ¿comer pescado es la única forma de cubrir los requerimientos de omega 3? No, porque también lo podemos ingerir de, como ya lo vimos, un suplemento exógeno o de fuentes de origen vegetal, como pueden ser almendras, pueden ser nueces, pueden ser pistaches, nuez de la India, o inclusive algunos aceites. Aceites, el que se utiliza para cocinar, muchas veces en el súper vemos aceite de maíz, aceite de soya, aceite de cánola, que dicen que vienen enriquecidos con DHA, con EPA, con omega 3, con omega 6. Ajá. Sí. Wow. Entonces también son buena fuente. Ok. ¿Habló usted del ALA?
Sí, el ALA es el famosísimo ácido omega 3, es ácido el ALA es ácido linoleico, es omega 6. Dice acá, ¿puedo utilizar el aceite de coco como una alternativa? El aceite de coco es rico en triglicéridos, ¿sale? Y es una grasa completamente diferente a los omegas. Pero también es una grasa saturada esa, ¿no? Sí, es una grasa saturada. Dicen que hasta el 50% más, ¿no? Sí, 50% más que otras grasas de tipo saturado, como pueden ser de origen animal. No confundir. Una cosa es grasa saturada, aceite de coco, embutidos, tocinos, mantecas. Y otra cosa son grasas poliinsaturadas, como es lo que estamos hablando de los omegas. Ok. Y acá tenemos 2 cápsulas de omegas. De omegas, Una sí. es normal y la otra pues, es de krill, ¿no? Pero ahorita vamos a pasar a esta sección de cocina saludable y vamos a pasar con la prueba. Vamos a ver si es verdad o si es mentira. Y ya estamos aquí en nuestra sección de cocina saludable. Ahora sí vamos a tener sección de cocina saludable, ¡bravo! Bueno, siempre tenemos sección de cocina saludable. Sí, pero pues nunca nos dan una risita, algo por el estilo. Oye, pues es que, a ver, alimentos, si no tienes omega 3 pastilla, un alimento podría ser el pescado. El pescado, A ver, básicamente doctora, salmón. si usted tuviera aquí varios platos, le voy a describir. Ujú, En cuéntame. el número 1, Ujú, salmón, ujú, ¿vale? En Sí. el número 2, nueces. ajá, En el número 3, sardinas. ujú. ¿Cuál de los 3 tiene omega? Vamos primero por fuentes de origen animal, vámonos por el salmón, vámonos por las sardinas y finalmente por las nueces. Ahora, hay de nueces a nueces. Así no se va Hay- a comer de esa nuez de la India porque es así. Sí, no, o sea, hay nuez de Castilla, pero hay nuez pecana, pero hay nuez de la India, hay nuez de macadamia, entonces pues hablamos de nueces a nueces, ¿no? Pero si me pregunta de esos, pues vámonos directo por fuentes Y de esos 3, origen ¿cuál tendría animal. más omega? Un salmón de Alaska, originario, certificado, certificado de origen, y posteriormente las sardinas. Quizá como población mexicana, pues las sardinas es como más ¿A fácil que usted le tengamos gustan las acceso. sardinas? Sí, saben ricas, Ay, sí. no. Saben horrible. No, sí saben buenas las sardinas, ¿no? Así con cebollita picada y en galletitas saladas o en tostadas. ¿En serio? Sí, saben. Hay hasta guisos con sardinas. Mi abuelita hacía un guiso con A sardinas. ver, díganos la receta. No lo sé. Dije mi abuelita. Yo no. Sí, el experto en la cocina es de este lado. La sardina, Sí, ¿no? la Un sardina, pescadito empapelado, ¿no? Se le antoja. Sí, también, pero... Pero ahí la cocción, por ejemplo, si tenemos un pescado, Ujú. en la cocción determinaría si todavía contiene los omegas. No se oxida, no se pierde. Sí, sí tiene que ver. Y también mucho de eso depende que un omega sea bueno o no, sobre todo por el proceso de extracción. Tienen Ajá. que ser, lo platicábamos al principio, 750 miligramos de pescado en crudo. ¿Vale? Sí. Porque evidentemente si la cocción es un aceite, se calienta, se desnaturaliza y entonces pues, ya valió, ¿no? Así nos puede costar 250 gramos de salmón, ¿cuál no le va a costar? 800 pesos. Pues si no se lo va a comer crudo, así como esquimal, que está como medio raro, es medio bizarro eso, pues una vez que lo mete a hornear, una vez que lo cocina, pues por eso se Y pierde ahí un en poco. ese caso, por ejemplo, las personas que a mí me gusta el salmón así crudito. ¿En serio crudo? Padre, sí, yo sí me lo como así ¿Qué en escalopas tal, de Pues, salmón. ¿dónde está la receta de las escalopas? Pues es que es fácil, nada más tienes que sacar láminas delgaditas con la carne del salmón, las pones alrededor de un plato y ya les puedes agregar una salsa que hayas preparado, que puede llevar jugo de limón y salsa inglesa y un poco Ay, qué de sal. rico, qué rico. Sí se Hasta antoja, agua se me hizo la Sí boca. se antoja. Sí, así, así. Ahora que pueda salir, busque salmón y consiéntese. Así para una cenita de viernes en la noche, de Exacto. sábado, vale mucho la pena. Ajá. Bueno, ahora hablando de eso, el salmón crudo, y bueno, estábamos hablando de las cocciones. Si yo le agrego, por ejemplo, lo que estaba contando, a mi salmón crudo, yo ya le agregué limón, sal y eso, ¿no le afecta No, a eso no le los...? afecta. No. Quizás es una buena opción, es una buena forma de consumirlo y no tiene nada que ver. Si se le pone algún aderezo, etcétera, no, porque no crea que el omega está como en la superficie del salmón y si le cae el ácido de limón ya se inactivó. Ajá. No, obviamente
para llegar a ese omega, pues el cuerpo tiene que tratar ese trozo de omega que estamos masticando. Ok. Recordemos que la digestión de las grasas se realiza a nivel de intestino delgado, una vez que la grasa entra en contacto con la lipasa y entra en contacto con la bilis proveniente de la vesícula biliar. Acuérdense que alguna vez platicamos que pues, el objetivo de la bilis es la emulsificación y el tratamiento de todas estas grasas para permitir la adecuada absorción. Ajá, ok. Ahora, ¿la piel del salmón contiene también omegas? Sí, claro. Sí, o sea, el pescado si yo me lo como con piel. Sí, todo, es una sí. grasita, es una grasita del pescado. Es como si a nosotros nos preguntaran si nuestra piel o más adentro de la pierna contiene los mismos nutrientes, y pues si todo contiene los mismos nutrientes. Ahora, si a las personas no les gusta crudo, pero sí les gusta ahumado, ahí sí ya se perdió. Sí, porque finalmente se lleva a un proceso de cocción. Sí. O sea que ni una mojarra frita al mojo de ajo así delicioso. No, pues es que la mojarra no es un Pero pez ahí de aguas pero heladas. entonces ahí ya estaríamos cambiando por grasas saturadas, ¿no? O sea, el omega 3 se pierde. Y a final de cuentas pues es que terminas con cómo una grasa se saturada. realizan las mojarras fritas. ¿Cómo? En aceite de que se fríen las mojarras. Por eso, de aceite, de grasa, pero de todas maneras, cuando llega un punto de humo, pues eso se vuelve trans. Sí, y como repito, pues la mojarra no es un pescado de Se agua vuelve fría. una grasa Entonces, saturada, pues no entonces. tiene como mucha cantidad de O omega 3. los famosos filetes empanizados. No, porque no son filetes de salmón, acuérdese. Si queremos omegas, tiene que ser salmón, tiene que ser atún fresco, tiene que ser arenque, Los tienen que pescados ser de color sardinas. azul, como la trucha. Exacto. Los peces, no, pero la trucha no es considerada un pescado azul. Sí. Los peces azules, no son peces de agua. Tienen que ser peces de aguas heladas. Ajá, ¿como cuál? Pues volvemos al salmón, los arenques, la caballa, las sardinas. Eso sí, pero básicamente, pues mejor búsquese un buen suplemento de omega, porque nuestra Mejor dieta, así se sí, evita o sea, se todo. evita todas esas complicaciones, porque desafortunadamente nuestra dieta de mexicano no alcanza los requerimientos que se necesitan. Y en este caso, por ejemplo, doctora, a lo mejor a alguien le surgió ahí en casita esta duda. Si yo consumo grasa saturada, vamos a suponer que me comí algo empanizado que llevaba mucha grasa, me lo como. Obviamente el cuerpo va a absorber esa grasa sí, saturada. Y por eso hay Y tanto entonces- problema de sobrepeso y obesidad en México. Y entonces, si yo me tomo el omega 3, Sí nos va a ayudar porque de 2 años para acá se ha hecho como mucho, ha surgido el boom del tratamiento de los omegas para el asunto de la resolución de la lipoinflamación dentro de la obesidad. Sí nos ayuda, pero lógicamente es parte de un programa integral. A mí de nada me sirve estar comiendo mantecas y carnitas y frituras y jugos y demás y conchas y etcétera, y me voy a echar mi capsulita de omega, ¿no? Y espero que me haga el milagro. Definitivamente, el omega 3 sí ayuda. Ahí actualmente existen muchos estudios científicos y existen muchos métodos para pérdida de peso que enriquecen las proteínas con omega 3, con DHA. Y eso se ha visto que resuelve el problema de la inflamación a nivel de las células de la grasa. Entonces evitan que la célula de la grasa, aparte de estar llena de grasa, esté inflamada y genera un ambiente de inflamación sistémico, un ambiente de inflamación de todo el cuerpo. Y les va excelentemente bien a los pacientes que en su proceso de pérdida de peso se están tomando un suplemento de omega 3 de DHA. ok, bueno, hablando ya de suplementos y todo eso, ¿qué le parece si pasamos a nuestra Sí, prueba? vamos ¿no? a hacer la prueba. Nosotros Eche. acá tenemos nuestra prueba de los omega 3. Del lado derecho tenemos omega 3, cualquier tipo de pastilla que tenga el omega Una cápsula. 3. Y cápsula, sí, perdón, discúlpeme. Y del lado izquierdo tenemos una cápsula, pero de omega de krill. Omega proveniente de krill. O sea, ahora, si han visto ustedes la prueba y los que no la han visto, pues se las vamos a comentar. Se dice que cuando nosotros tenemos una cápsula, que esta está muy suavecita, por cierto, Aparte, híjole, cuando ha nosotros- estado haciendo mucho calor. sí, cuando nosotros perforamos la cápsula, vamos a sacar el líquido del omega y se va a depositar en un pedazo de unicel. Se deja por un cierto tiempo y se supone que el omega, el aceitito, tiene que disolver este pedazo de unicel. La realidad dice, o la verdad dice, o las personas que lo han hecho, que entre más rápido disuelva el unicel, es más potente el
el omega que contiene esta cápsula. También dice que, no sé usted, doctora, si esté de acuerdo con esta parte, ¿verdad? A ver, es la sección del Cheve, entonces lo pero la dejo doctora hacer. me va a decir si está bien o no. Se supone que el unicel es una representación de la parte grasa de nuestro cuerpo, que supuestamente es la que ayuda a eliminarla. ¿Usted qué opina, doctora? Pues yo ahí ¿Tiene tengo sus mis dudas? asegúnes, claro, porque pues imagínense tener un intestino de unicel, híjole, está como difícil, ¿no? ¿Cree? Está como complicado, sí. Lógicamente, si va a comprar un omega, compre un omega bueno. Y un omega bueno es caro. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, porque el proceso de extracción es lo más importante. Una buena fuente de omega quiere decir que está extraído pues de salmón originario de Alaska o de krill traído de las aguas de la Antártida. Entonces piense en el costo que eso genera, ¿no? Por eso implica que una vez que tengamos el producto en nuestras manos, pues el costo va a ser caro. Y aparte también involucra mucho la farmacéutica que lo produzca, ¿no? No es lo mismo comprar de un laboratorio que se encuentra, no sé, en un lugar cercano a donde estamos nosotros, o de un laboratorio que está en el extranjero, que está en la parte norte del globo terráqueo, que son las fuentes donde directamente se está extrayendo el aceite esencial. Aquí peleándome con la cápsula de... se ve que es Sí, buena, porque está... Obviamente la envoltura, lógico, tiene que ser buena, ¿no? Porque, pues, si me tomo el aceite directo... Aparte, eso es como... ¿Qué pasaba con esa emulsión que les daban a los niños, no? Si se las daban aquí, pues ya para cuando llegó el estómago, bueno, ya estaba como medio digerido, medio que no. Y Ajá. realmente no llegaba como que el aceite intacto hasta a nivel intestinal, que es donde básicamente se metaboliza, ¿no? Entonces, por eso es importante que vengan en cápsulas, por eso las cápsulas son un poquito rígidas, porque esa cápsula pues tiene que aguantar pues las enzimas de la boca, las enzimas a nivel del estómago, para que finalmente pues lleguen al intestino. Es como con los probióticos, ahí la cápsula se abre o termina de desbaratarse y entonces es donde puede ejercer todas sus funciones. Pues, bueno. ¿Qué pasó, chef? Cuéntenos, ¿cómo vamos? Pues vamos acá con las cápsulas. Y pues, según esto, yo la veo normal. O sea, que nuestro omega 3 no es bueno. Entonces guarden sus pedacitos de unicel y demás. Este, por ejemplo, es el de krill. el de krill, y como que sí, sí está como que deshaciendo un poco más la... Ah, sí, hasta aquí huele. Y este Si como- estuvieran aquí con nosotros en cabina, es Huele a un pescado. aromita así a pescado, sí, pero así como súper, súper concentrado. Ujú. Sí, pero por ejemplo, la de krill sí está como que un poquito más, es como decirlo, como que está disolviendo poquito el unicel. La que es vitamina E, esta sí de plano. Bueno, se supone que eso es omega proveniente de salmón, ¿no? Es aceite de hígado de pescado nada más. Exactamente, y esta es la de krill. Y supuestamente es la de krill. Sí, como le digo, básicamente si quiere un omega va a requerir cierta inversión, pero es una muy buena inversión. Volvemos a lo mismo, las leches que están enriquecidas con DHA tienen un costo más elevado que una leche normal, pero pues es una inversión a su salud. De verdad, DHA se utiliza, es excelente para pacientes con hipertensión arterial, porque se ha comprobado que es un antiagregante plaquetario, o sea, evita que se nos formen coágulos y se formen trombos. Se utiliza también como antiarrítmico, fortalece mucho la salud del corazón, se utiliza para prevenir infartos, para prevenir anginas de pecho, se utilizan para prevenir los infartos cerebrovasculares, los ictus, todas esas cosas que llevan a las personas a estado de coma. Los omegas, ¿no? Para prevenirlos. Son excelentes para el correcto funcionamiento y desarrollo cerebral, para la correcta formación del nervio óptico y tener una muy buena visión, por eso es tan importante para los niños. Y pues también se ha visto que se utilizan mucho como tratamiento de trastornos de tipo depresivo, para el trastorno bipolar, enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson. Se utilizan para niños con hiperactividad, con problemas de déficit de atención, que actualmente están como tan de moda. Tienen muchos beneficios los omegas y pues básicamente nos ayudan a resolver toda la inflamación de nuestro cuerpo. Como le digo, como parte de un tratamiento integral, están estupendos los omegas. Yo creo que todos, mexicanos, de Centroamérica, de Sudamérica, todos deberíamos tomar un suplemento de omegas. Ok. Sí. Yo estoy decepcionado de la prueba. Pues ya se dieron cuenta que No, la realidad es que es la siguiente.
Acá en esta parte, o sea, la realidad de esta prueba es que cualquier tipo de aceite, sea de oliva, sea de soya, sea de pescado, lo que sea, la realidad es que todas van a disolver el unicel. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque existe una polaridad entre ellos. Ve que, por ejemplo, doctora, cuando usted pone el agua y el aceite, ¿se juntan? No, ¿verdad? Se repelen por pues completo. Porque hay se repelen, obviamente. ¿Por qué? Porque existe una polaridad. Acá en este caso, por ejemplo, nuestras grasas son una polaridad negativa. Entonces, al hacer contacto con la polaridad positiva del unicel, lo que va a hacer es una reacción química. Sí, se van a separar. Lo cual va a hacer que se empiece a disolver. Ahora, si podemos ver acá, pues no más que el de Krill como que un poquito fue la que lo deshizo. Pero aquí tiene que ver mucho que es el tiempo en el que les va a llevar disolver esa parte. Y lo que comentaba la doctora, o sea, si tu omega es de muy buena calidad, pues obviamente va a actuar más rápido. Y ahora, no creo que actúe luego, sino me imagino que tiene que llevar un no, cierto por supuesto hay tratamiento. que llegar al requerimiento mínimo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que por lo menos de omega 3 tenemos que consumir 250 miligramos diarios, pero realmente para lograr una adecuada protección cardiovascular, un adecuado desarrollo del cerebro, una adecuada acción inmunoestimuladora, por lo menos tenemos que consumir diarios 1 gramo de omega 3 y aproximadamente 100 miligramos de omega 6. 100 miligramos. Exacto. Y lógicamente el requerimiento va cambiando en las diferentes etapas del individuo. Un niño va a necesitar una cosa, un adulto otra, las personas, los ancianos van a tener otro requerimiento. Y bien importante en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Ah, sí? Ya no solo se les manda ácido fólico, hierro y sus vitaminas, hoy por hoy también se les manda un suplemento de omega. Sí. Sí. O sea, cada día más. Sí, si quieren saber específicamente cuánto necesita cada quien, pues acudan con un profesional de la salud que les va a calcular cuánto es lo que se necesita. Muy bien, doctora. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Sí, producción, ¿cuánto tiempo nos queda? 6 minutos tenemos. Muy bien, doctora. ¿Algo que quiera agregar en estos 6 minutos? Pues, ¿cómo sabemos que realmente tenemos un omega bueno? ¿Qué es lo importante? Platicábamos que es un omega que pues sí les va a generar cierto costo. No es una cosa impagable, pero sí es una cantidad de dinero que hay que invertirse. Un omega bueno tiene que contener aceites vegetales vírgenes. ¿Por qué aceites vegetales? Pues porque son las fuentes de omega 6. ¿Como cuáles? Pues un aceite de soya, un aceite de oliva, un aceite de cánula, un aceite de borraja, un aceite de camelina. Yo apenas, le conté de mi aceite, ¿no? Que decía DHA. Ah, sí, que no quise comprar, pues cómprelo, chef, ese estaba bueno. Pero creo que sí está adicionado de verdad. Pues por lo menos lo dice, ¿no? Habría que checar la etiqueta nutrimental. Es lo que le iba a preguntar, sí. Doctora. En el caso, por ejemplo, ya hablamos de las etiquetas. Sí. Si no ha visto ese programa, chéquelo, está bien interesante. Está interesante. En cuanto a las etiquetas, doctora, en la parte de grasas totales. Sí se desglosa, DHA, EPA, omega 6, sí están desglosadas. Ah, sí están desglosadas. Entonces cheque lo que aceites, venga que contenga. Pues, en botella de aceite. Sí, en el área de la botella del aceite. Ah, sí, okay. Y si son productos, por ejemplo, enriquecidos. También debe venir desglosado. Pero tiene que decir DHA. Sí, DHA, EPA, omega 3 o omega 6. Y en el caso, por ejemplo, de los productos que dicen, por ejemplo, grasas saturadas tanto, poliinsaturadas tanto y monoinsaturadas tanto. Ahí... Si solo dice grasa poliinsaturada y no dice DHA, EPA, omega 3, omega 6, evidentemente no los contiene. Tiene otras grasas poliinsaturadas, porque poliinsaturadas no solamente son los omegas, ahí son otras moléculas que tienen también dobles enlaces. Okay. ¿Sale? Entonces, si solo dice poliinsaturadas, pues es medianamente bueno, pero si no dice DHA, EPA, omega 3, omega 6, no los contiene. No los contiene. No los contiene. Qué triste. Pues sí, entonces cheque bien su etiqueta. Entonces lo platicábamos, debe contener aceites vegetales vírgenes porque son las fuentes de omega 6 y platicamos, el omega 6 también es importante. Deben ser extraídos de primera prensión, deben ser extraídos en frío. Son procesos manufactureros con unas máquinas muy especiales en los que, bueno, casi tienen ahí el salmón y prácticamente para fines prácticos lo compactan, lo apachurran, lo exprimen y entonces ese es el aceite, ese es el omega, ese es el buen depurado, ¿no? ¿Quieren hacer aceite de aguacate? Les digo la receta. ¡Bravo, sí! Tienen que ser exentos de pesticidas y de otros contaminantes, porque imagínense, es algo que nos vamos a estar tomando, ¿no? Es algo que va a llegar a nuestro intestino. ¿Existen los omegas orgánicos? No.
Pues podríamos hablar de omegas orgánicos, los que son realmente de Alaska, los que son realmente de la Eso sería, Antártida, sí. O no sea, que omegas orgánicos de Chile, no es cierto. No es una gran mentira. ¿Ha visto Sí, eso? no tengo nada contra los chilenos, pero evidentemente la producción de salmón en Chile, pues nos suena hasta rara, ¿no? Como, ¿por qué se están produciendo? ¿Por qué hay granjas que producen salmón en Chile? de granja. Sí, pues son de granja, no son cultivados. ¿Qué más necesitamos para saber que nuestro omega 3, omega 6, omega 9 es nuevo? Pues tiene que ser aceites de doble purificación. Porque es necesario que estén de doble purificación, pues para que se les quite el aroma, ¿sale? Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces nos tomamos un omega y no nos gusta porque después lo estamos repitiendo y repites aceite de pescado. Y un omega bueno nunca lo vas a repetir porque está deodorizado. Y finalmente tienen que venir en presentación triglicérido. ¿Qué es esto de triglicérido? Pues la forma en la que se acomodan las moléculas de la grasa. Esto igual es una cosa bioquímica, pero triglicéridos son 3 ácidos grasos juntos, por eso se llaman triglicéridos, porque es la forma en la que nuestro cuerpo los absorbe, ¿sale? Si vienen más combinaciones de grasa, si vienen cadenas más largas, evidentemente así como lo desecha, le va a dar diarrea y lo va a eliminar. Muy bien, doctor. Por eso tienen cierto costo, porque no es solo la capsulita que te estás tomando, es todo el proceso que hay detrás para que el salmón, el krill, la caballa, el arenque que tú te estás tomando, finalmente te lo puedas tomar en esa capsulita. Ok, perfecto, doctora. Pues, ¿qué cree, doctora? ¿Qué? Ya se nos acabó el tiempo. Ay, ¿por qué siempre se nos va tan rápido? Sí, pero recuérdenos sus redes sociales. Sí, doctora. búscame en Facebook como doctora.guadalupe López Nutrición Clínica o en Instagram como dra.lupita.nutrición. Y a nosotros también en Oleo Amore en Facebook y Oleo-Amore en Instagram. Y también recuerde escucharnos si va en su coche en Spotify o en el Apple Cast. Búsquenos con el nombre del programa, que es Saludablemente, y aparecerán ahí todos los programas. ¿Algo más, doctora? Pues nada, ¿Nada? eso sería todo. Entonces nos estamos viendo en la Nos próxima estamos viendo emisión. el próximo jueves. Bonita noche. Estamos Saludos. RA 78, la radio online como el punto de reunión y encuentro para todas las épocas y generaciones. La máquina del tiempo hacia la nostalgia de los buenos años.